Saludos, acá traigo este video para compartirles mi experiencia luego de haber implementado la conversión entre biplato a este monoplato en mi bicicleta de ruta, de la cual ya hablé en un video pasado. En contexto, ya había tenido la posibilidad de probar monoplato en mi bicicleta MTB cuando hacía ciclismo de montaña, evidentemente una modalidad diferente. Y siempre me quedó llamando la atención y gustando bastante la practicidad y sencillez que permite el monoplato, a su vez la posibilidad de utilizar todo el abanico de cambios en términos prácticos y reales del grupo que se esté utilizando. Como ventajas, desventajas y comparativas, hablando un poco respecto a lo que es aterrizar un monoplato, implementar un monoplato en ciclismo de carretera, tomando como referencia lo que yo normalmente he utilizado, que era un biplato 50-34, esa es la relación que estaba perfecta para mí, y una cassette 11-32, eso era lo que normalmente utilizaba. 50-34, 11-32. La teoría que me dice, ok, tú tienes un grupo de 11 velocidades, en este caso utilizo el Shimano 105 y tienes dos platos, 11 por 2, 22 posibles cambios que en teoría tienes disponibles. La práctica o aterrizando eso a la realidad te dice que tú realmente o por experiencia realmente no vas a utilizar esos 22 cambios. Utilizas entre 14, 15, 13, de acuerdo pues al ciclismo que se haga, de acuerdo a qué tan exigente se es. ¿Por qué o en qué se explica esto? ¿En qué atributos o argumentos se explica esto? Con un biplato hay algo que se llama el cruce de cadena que se debe evitar y sucede con el biplato. Con el biplato, si tú tienes plato pequeño, piñones pequeños o plato grande, piñones grandes, haces un cruce de cadena. Entonces, eso se debe evitar. Ahí se restan unos cambios que ya no van a estar disponibles, o más bien están disponibles, pero no se deben utilizar. Por otro lado, hay un salto bastante considerable que sucede en el biplato. Cuando tú estás en un plano, en un llano o en un falso llano, empiezas a subir y tú, ok, con el plato grande empiezas a buscar los piñones más grandes. Cuando ya se agotan esas posibilidades, lo que es lógico es pasar al plato pequeño y empezar a acomodar los piñones para ajustar la cadencia adecuada. Ahí hay un salto considerable. Por otro lado, o la otra cara de la moneda, el monoplato. El monoplato, evidentemente, para el ciclismo de carretera, va a sacrificar, igual esto pasa con ciclomontañismo, se van a sacrificar los máximos que se tienen disponibles y por debajo los mínimos que se tienen disponibles. Es decir, los piñones más grandes y las relaciones que tú manejas con los piñones más pequeños en dos platos se van a ver sacrificados en los puntos máximos. Mientras que en el monoplato pues hay que tener en cuenta que se va a perder algunas relaciones y ahí es donde entra algo que pues algo que hay que tener en cuenta, y es que esta conversión o este tipo de ajuste no está o no está diseñado, no va a funcionar bien para todos los practicantes de ciclismo de carretera. Esto depende, según pues lo que he puesto en comparativa, depende de los terrenos por donde normalmente se transite, de eh, qué tanto performance tú haces, el tipo de ciclismo si es muy extremo, si te llevas al límite, entonces vas a necesitar, ok, para andar en grupeta 55, 60, o por otro lado, si vas a ascender puertos con porcentajes demasiado
altos en inclinación y muy extensos y los necesitas hacer a un ritmo considerable, pues ahí es donde entran los detalles en cuanto, ok, con una bicicleta de ruta, ¿qué se pierde, qué se gana? ¿Es posible o no es posible? Y en ese sentido no es para todos los practicantes de esta modalidad. Bueno, acá quiero compartirles, ya entrando más a nivel de detalle, de los números, es decir, datos técnicos que quise traducir en números. Yo por acá utilicé esta página, voy a dejarla en la descripción por si alguien lo requiere. ¿Qué significa el número? La relación que tenía o los cambios que tenía y a lo que llegué, lo que probé y lo que finalmente eh, dejé como definitivo. Entonces, manteniendo la misma medida de llantas, una 700 por 28, el biplato 50-34 como lo decía previamente y el cassette 11-32 de 11 velocidades, específicamente un microchift que tiene unos saltos más pequeños, aquí se puede ver en el porcentaje, en los primeros piñones y unos saltos más grandes en los últimos piñones. Lo que decía del cruce de cadena, miren que acá se representa un poco, en el color se distingue, ok, no es recomendado o no se debería utilizar estas relaciones. Plato pequeño, piñones pequeños, plato grande, piñones grandes. Entonces por eso ahí se resalta en rojo. Y hay algunas relaciones que quizás se van a repetir. Entonces eso también es otro punto a tener en consideración. Por ejemplo, 34-17 prácticamente se repite con un 50-24 y así. El punto medio que funcionó de mejor forma en mi caso particular fue el monoplato de 42. Normalmente utilizo o siempre he utilizado 50-34. El punto medio que mejor se ajustó para mí fue un 42, un monoplato de 42 dientes. Una primera prueba que realicé fue con el mismo cassette Microchift 1132 de 11 velocidades y aquí ya se pueden ver algunas características. Perdí las primeras relaciones para plano 50-11, 50-12. En mi caso particular no es algo considerable, no es algo que voy a echar de menos porque realmente estas relaciones no las utilizaba si no era en bajada o bueno, en algún ritmo fuerte en pelotón, pero pues no es algo que utilizaba. Ahora, por el otro lado, para ascensos, ahí sí ya tuve un primer detalle a considerar. Con este 42-32 iba a tener un avance por pedalada de 1.3. Eso, en el otro caso, era como si tuviese un 34-25. Entonces ahí hay una pérdida en los máximos para terrenos de ascenso. Esto sí fue considerable para mí. Entonces hice las pruebas por ahí. Esto en números, bien, ok, perfecto, pero haciendo la prueba ya saliendo en la bici, sí fue de tener en cuenta. Ahí es donde entró pues donde entró la posibilidad de adquirir un nuevo cassette con otras relaciones. Mi tensor es un Shimano 105 de pata larga, el cual es completamente compatible con la relación 11-34. Y este 11-34 tiene unos saltos algo considerables en los primeros piñones, pero ya se suavizan los cambios en los últimos piñones para ascenso. Algo perfecto para mis características o para el ciclismo que yo practico. Aquí ya se puede ver que con el 1134 es como si tuviese, o con el biplato, como si manejara el plato 34 con un 28, lo cual para mí está perfecto. Este 32, ese 34-32, casi no lo utilizaba, al igual que pasaba con 50-11, 50-12, que no los utilizaba, entonces pues no los iba a echar de menos. En ese sentido, como conclusión, el 1134 fue perfecto para la relación que finalmente dejé como definitiva. Así, y por último, traduciendo esto en lo que implementé, en los productos que tuve que comprar,
Como lo mostré allá en números, por acá al final decidí utilizar el plato intermedio, que fue un 42 de 42 dientes, monoplato de 42 dientes. Puntos a tener en cuenta, porque la idea era ver, o la idea fue hacer esta conversión de la forma más sencilla posible y lo más económico posible, o sea, lo más rentable posible. Así yo dejé estas mismas bielas. Estas son unas bielas Shimano 510-520 que son compatibles para 11 velocidades, es decir, para mi grupo Shimano 105, completamente compatible. La diferencia con las bielas plato Shimano 105 es el peso en términos prácticos. La medida igual. Medida a tener en cuenta para el plato, algo que se llama el BCD. Entonces, el BCD es la medida de la distancia entre los pernos. Para estas bielas en particular, el BCD es de 110, asimétrico, y con eso pues me iba a evitar tener que cambiar todo el conjunto biela, centro, etc. Entonces simplemente era desmontar, o simplemente fue desmontar los dos platos y poner este monoplato. Previamente con mi MTB me fue muy bien con esta marca, Decas, y digamos que acá en Colombia no quise voltear mucho. Acá decimos, me fui a la segura. ¿Cuál fue lo seguro? En Amazon hay muchas opciones de monoplatos en las medidas que tú necesites. Ahí es donde encontré en Amazon este plato 42 con la medida 110 que fuera completamente compatible con estas bielas Shimano. Entonces, ese punto chequeado. Por el otro lado, la pacha, o el cassette 1134, ya lo decía, completamente compatible con el tensor Shimano 105 de pata larga, adquirido. Ese sí lo conseguí acá localmente. Y al tener pacha nueva, plato nuevo, pues decidí cambiar también la cadena. La cadena Shimano 105, obviamente para 11 velocidades. Por último, precios, para pues, que tengan como referencia hacer esas comparativas. Este plato por Amazon a la fecha, junio 2023. A junio 2023, el plato me salió en $30. La pacha, haciendo el cambio de pesos colombianos a dólares, la pacha $50, la cadenilla $25. 30, 50, 25, eso da alrededor de $105 más o menos. Eso fue lo que invertí, lo que decidí invertir para ya dejar el cambio como definitivo. Esto es lo que tenía por compartir. Espero que sea de utilidad. Voy a estar atento por si tienen comentarios o dudas. Y bueno, más adelante voy a compartir las experiencias después de haberlo utilizado o después de tener más kilometrajes con este monoplato. Saludos, esto fue todo por hoy.